Un ser se manifiesta en el trabajo y hace renunciar al personal en Querétaro. Hola Pepe, qué gusto saludarte y mandarte mi historia. Yo soy de Querétaro y trabajo como costurera en un negocio que vende uniformes. Ya tengo muchos años trabajando aquí, han de ser unos 35 años más o menos. Comencé muy joven en esto y me han pasado muchas cosas paranormales. El lugar está situado a las orillas de la ciudad y ya es muy viejo. Antes era una casa, tenía 6 dormitorios, patio de servicio, sala, comedor, 4 baños completos, jardín al frente y un enorme patio trasero. Todo esto adecuado para el negocio. Yo llegué unos 2 años después de que iniciaron y me habían asignado el cuarto de las máquinas de coser. Ahí estaba junto a otras 4 compañeras. La ventaja de este empleo es que podías trabajar en tus horarios. La jefa nos asignaba el trabajo a cada una, nos indicaba qué día y a qué hora lo necesitaba. Entonces, si uno quería ir a trabajar y salir muy noche o entrar muy de madrugada, podía hacerlo. Yo comencé a llegar muy temprano, a las 4 de la mañana. En uno de esos días, un hombre con vestimenta oscura abrió la puerta, me dio los buenos días y se retiró. Esas puertas son de esas que se cierran solas. Apenas pude contestarle el saludo. Cuando volteé, ya no lo vi y la puerta ya estaba a medio cerrar. Varios días pasó eso, hasta que un día la jefa nos pidió que llegáramos a las 8 de la mañana, porque nos darían un curso y necesitaba que estuviéramos en ese horario. Ese día yo aproveché para preguntarle por el señor que veía por las mañanas. Yo pensaba que era uno de sus trabajadores, que cargaban las telas y que mandaban a revisar el lugar. Al terminar de preguntar se puso muy seria y me contestó con otra pregunta. Pero, ¿cuál señor? A esa hora no hay nadie. Algunos llegan a las 7 y los demás llegamos a las 8 de la mañana. ¿No será el vigilante? Yo le dije que no, que al vigilante yo ya lo conocía, porque era quien me dejaba entrar y que no eran la misma persona. Ella, un poco intrigada, me dijo que lo revisaría con los demás, a ver si era alguno de ellos, pero que lo dudaba. Pasaron los días y como ya estaba terminando mi actividad, comencé a llegar más tarde como a las 6 de la mañana. Un día de esos que llegué abrieron la puerta. Nuevamente era ese señor. Me dio los buenos días y se fue, pero nunca alcancé a verlo bien. Solo era como una sombra y en menos de un minuto llegó mi jefa a saludarme. Yo le dije, jefa, ¿no vio al señor? Justo acaba de venir. Ella, un poco preocupada, me dijo que no había nadie y se fue a revisar los otros cuartos, pero nada. Ahí fue cuando comencé a sobrepensar todo. Si nadie lo había visto, entonces era algo que no era real y dejé de llegar temprano. Ningún día llegaba antes del amanecer. Unas semanas después, nos pidieron que comenzáramos a llegar a las 5 de la mañana, porque había una entrega que se había atrasado, ya que las telas no llegaban, y cuando eso pasaba, la paga era bastante buena. Sin dudarlo acepté y me sentía con confianza, porque no sería la única en aquel lugar. Lamentablemente el primer día fui la primera en llegar y cuando abrí la puerta del cuarto y no vi a nadie me regresé y al girar mi vista hacia los pasillos para caminar de regreso, ahí estaba de nuevo aquel señor. Era muy alto y traía una capucha que no me dejaba verle el rostro. Realmente verlo ahí parado quieto me asustó tanto que me quedé en shock. Aún no le veía la cara, pero parecía que me miraba. Cuando me pude mover me regresé al cuarto y me quedé parada atrás de la puerta como para evitar que se metiera. Luego escuché pasos y yo agarré la puerta tan fuerte para bloquearla. Luego escuché la voz de una de mis compañeras que le decía a otra que la puerta estaba cerrada con llave. En cuanto las oí les abrí y me vieron toda pálida del susto, que al instante me preguntaron que qué me había pasado. Yo no les había dicho nada porque no quería asustarlas, pero necesitaba desahogarme, necesitaba contarles, y entre lágrimas les platiqué lo que acababa de pasar. Más tarde le conté a la jefa y me dijo que otro de los muchachos había visto a alguien pasearse en los pasillos, pero que pensaban que éramos nosotras, ya que luego salíamos por material. Yo quería dejar de ir a trabajar, pero no podía. Este trabajo siempre ha tenido muchos pros y yo no podía darme el lujo de salirme. Así que lo único que hice fue pedirle unos días libres, después de cerrar el pendiente que teníamos en puerta. Al volver, me contaron que a otra de mis compañeras le había pasado lo mismo que a mí. Ella también vio aquella sombra en el pasillo, pero ella sí renunció.
Fue lamentable, pero ver esa cosa ha sido la experiencia más impresionante que yo he vivido. Aún tenía en mi cabeza aquella figura, como si la acabara de ver, pero ni eso me había preparado para lo que se venía. La siguiente vez que me pasó, iba entrando al cuarto de máquinas. Al cerrar la puerta, vi de reojo que alguien estaba detrás de la puerta. Se me heló el cuerpo y no quise voltear. Agarré fuerte la bolsa que traía. Me detuve sin voltear ni levantar la vista. Tampoco giré el cuerpo. Agarré la puerta para abrirla, pero no pude. En ese momento pensé que se había atorado, pero no, aquella sombra no me permitía salir y yo entré en pánico. Me tiré al suelo y comencé a gritar que me ayudaran mientras me tapaba con mi suéter. Tenía un miedo tan grande que no me atrevía siquiera a mirar. Tuvieron que llegar mi jefa y el vigilante por mí. Me sacaron casi a rastras y en ese momento decidí que debía renunciar. Yo trabajaba muy bien y de verdad disfrutaba mucho de mi trabajo, pero no podía lidiar con eso. Mi jefa me ofreció días de vacaciones y me dijo que lo pensara. Así lo hice y la única forma de evitar ver a la sombra era no estar ahí mientras fuera de noche. Durante un tiempo pensé que esa sería mi salvación, tener el horario así, pero no. En otra ocasión estábamos 3 personas en el cuarto de máquinas trabajando, pero de pronto la luz comenzó a parpadear. Ese cuarto tenía poca entrada de luz natural, por lo que siempre teníamos la luz encendida. En cuanto comenzó a parpadear, una de mis compañeras se levantó a apagarla, y en cuanto lo hizo, miró hacia nosotras. Sus ojos se abrieron tanto que yo sabía lo que estaba viendo. Me levanté muy rápido y les grité: «¡Vámonos de aquí!». Yo no volteé en ningún momento, pero presentía algo malo. Lo extraño es que esta chica no reaccionaba. La otra compañera sí volteó y también se quedó en shock y yo no quería voltear. El corazón me latía muy rápido y solo quería salirme de ahí, pero no podía dejarlas. A una de ellas tuve que darle una cachetada para que reaccionara y nos salimos corriendo de ahí, mientras entre las dos jalamos a la otra. Después de esto, ninguna quiso regresar a trabajar, así que la jefa tuvo que pedir que fueran a bendecir el lugar, al menos unas 4 veces. Yo no volví a ver esa cosa y ahora evito estar ahí en horarios nocturnos tanto como pueda. Ya no entro a ese lugar si no voy con algún otro compañero. Actualmente lo que nos pasa es que nos mueven las cosas del lugar, nos apagan las luces, nos tocan el hombro. Si vamos al baño, no vamos solas, porque también nos encierran o se escucha cómo tocan las puertas. De alguna manera nos hemos acostumbrado a ello, porque no sabemos cómo deshacernos del fantasma que habita ahí.